El 15 de julio de 2023, a las 11 p.m., se descubrió el cuerpo sin vida de Alejandro Ramos en el jardín de su residencia en la calle Olmo 42 de Santa Marta. La causa de su muerte fue una herida de arma blanca en el abdomen, con una significativa pérdida de sangre. Ernesto Fernández, un antiguo socio y amigo de Alejandro, es el principal sospechoso del homicidio. Todo esto se da ya que Alejandro y Ernesto habían sido socios de una empresa de bienes raíces que había sufrido grandes pérdidas en los últimos años, provocando la tensión entre ambas partes. La relación se fue deteriorando tanto al punto de que se intercambiaron amenazas de verbales. Ernesto había sido informado de que se le exigiría la devolución de una parte significativa del dinero, ya que lo que invirtió en ese negocio no resultó, lo que representaba un perjuicio financiero considerable para él. En la escena del crimen se encontró una huella del zapato que coincidía con un par que Ernesto Fernández había comprado recientemente, según una factura presentada por su esposa. Además, se encontraron mensajes en el teléfono móvil de Ernesto en el que admitía haber discutido con Alejandro y expresaba su frustración con las exigencias de la víctima. En este caso, la vecina, la señora Valverde, declaró haber escuchado una disputa acalorada entre los dos hombres cerca de la casa de Alejandro alrededor de las 10:30 p.m. del mismo día. Aunque Ernesto Fernández sostiene que estaba en su casa durante el tiempo del homicidio, su esposa, quien inicialmente lo respaldó, cambió su testimonio después y de ser confrontada con pruebas que demostraban que Ernesto no estaba en su casa en el momento de la muerte de Alejandro. Al parecer, o a razón aparente, el análisis forense reveló que la herida de arma blanca fue causada por un cuchillo con un mango específico, el cual corresponde a un modelo que Ernesto tenía en su cocina, según los registros de compras que él tenía últimamente. Ahora vamos con la parte en la que la fiscalía sostiene que Ernesto Fernández es culpable de homicidio premeditado. Argumentan que el motivo estaba claramente establecido debido al conflicto financiero entre ellos y la víctima. La evidencia circunstancial como las huellas de los zapatos y el cambio de testimonio de su esposa apunta a que presentaría o tenemos presencia de que Ernesto sí estuvo en la escena del crimen, estuvo presencialmente en la escena del crimen. Por otro lado, la defensa argumenta que aún Ernesto tenía un conflicto con Alejandro. No hay pruebas concluyentes de que su culpabilidad. Sostienen que la huella de zapato podría ser una coincidencia y que el cuchillo encontrado en su casa no puede ser vinculado directamente al homicidio sin pruebas adicionales. Además, argumentan que el cambio en el testimonio de la esposa se debió a presiones externas y no a la veracidad del alibi de Ernesto. Ok. Bien, ahora voy a presentar el contraargumento. Bien, ahora, como defensores de Ernesto Fernández, es fundamental refutar las alegaciones presentadas en el texto y demostrar de que pues no existe evidencia alguna, o que no existe más bien evidencia suficiente para vincular a Ernesto con el homicidio de Alejandro Ramos. A continuación pues voy a desmentir los puntos claves presentados dentro del caso de homicidio. Bien, voy a comenzar punto 1 con la huella del zapato. La defensa argumenta que la huella del zapato encontrada, es decir, mi defensa argumenta que la huella del zapato encontrada en la escena del crimen no debe ser considerada como una prueba concluyente. La huella del zapato, aunque coincida con un par adquirido por Ernesto anteriormente, podría ser simplemente coincidencia, porque en un área pública o en las cercanías de la escena del crimen es posible que múltiples personas
hayan usado un calzado similar, es decir, con la misma huella. La coincidencia de la misma no es una prueba directa de la presencia de Ernesto en el lugar del crimen o en el lugar de los hechos, especialmente cuando no se han proporcionado pruebas adicionales que confirmen su relación directa con dicha huella. Ahora, punto 2, los mensajes del teléfono móvil. Los mensajes del teléfono móvil de Ernesto, aunque indican frustración y discusiones con Alejandro, no son una prueba de culpabilidad de un homicidio. Las discusiones y tensiones entre amigos o socios, en este caso, no constituyen evidencia de homicidio. Estos mensajes son insuficientes para establecer el vínculo directo con el crimen, ya que pues no hay pruebas de que Ernesto actuara sobre sus palabras con violencia. Perdón. Las amenazas verbales y los conflictos previos no prueban la intención de cometer un suicidio por parte de Ernesto. Punto 3. El cambio en el testimonio de la esposa. El cambio en el testimonio de la esposa de Ernesto debe ser interpretado con suma cautela. La defensa sostiene que el cambio se debió a presiones externas, como la influencia de las autoridades o malos entendidos sobre la evidencia como tal. Es importante destacar que las declaraciones iniciales de la esposa no fueron falsificadas, sino que más bien estas reflejaron la realidad de que en el momento Ernesto no se encontraba o no estaba en casa. La defensa pide que se considere que la esposa pudo haber sido influenciada por la presión externa y no necesariamente por la veracidad de la evidencia presentada en el juicio o en el argumento, o más bien en el caso. El punto 4, el cuchillo encontrado en casa de Ernesto. La defensa argumenta que el cuchillo encontrado en la cocina de casa de Ernesto no puede ser vinculado directamente a un homicidio, sin pruebas adicionales, claro está. La posesión de un cuchillo similar al ser utilizado en un crimen no prueba automáticamente de que Ernesto lo utilizase. La presencia del cuchillo en su hogar puede ser completamente inocente y no establece una conexión directa con el homicidio, sin una prueba forense que demuestre que dicho cuchillo fue el utilizado para cometer el crimen. Esta defensa insiste en que el análisis forense es el que debe demostrar sin lugar a dudas de que Ernesto es el mismo que causó la herida a Alejandro. Y el punto 5 y el punto final, el motivo del conflicto financiero. Aunque Ernesto y Alejandro tenían o tuvieron conflictos financieros, este hecho no prueba la culpabilidad de Ernesto en el homicidio. Tensiones económicas con amenazas verbales no constituyen un motivo suficiente para justificar una acusación de homicidio premeditado. Esta defensa sostiene que el conflicto financiero, por significativo que sea, no establece la intención de cometer un crimen y no puede ser utilizado para inferir la culpabilidad sin pruebas directas de la participación de Ernesto en el hecho o en el homicidio. En conclusión, esta defensa argumenta que las pruebas presentadas son circunstanciales, más no concluyentes. La huella del zapato, los mensajes de texto, el cuchillo encontrado, el cambio en el testimonio de la esposa. Estos testimonios no establecen de manera concluyente una culpabilidad de Ernesto Fernández. La ausencia de pruebas directas y la interpretación alternativa de la evidencia deben ser más bien consideradas para concluir de que Ernesto no es responsable del homicidio de Alejandro Ramos.